Con motivo de la celebración del 51 aniversario de Cancún, acudió a este polo turístico un nieto de los arquitectos Agustín y Enrique Landa. Él es el joven Pablo Landa, quien, para honrar la memoria de su abuelo, se ha dedicado a transmitir las memorias que le dieron vida a este Cancún maravilloso. El abuelo de Pablo es el que diseña Cancún. Entonces, imagínense el mérito que tienes. ¿Es por eso la razón de que te invitaron para venir a hablar de tu abuelo o sobre qué, Pablo? Pues sí, en realidad eran dos hermanos, Enrique Landa Verdugo y Agustín Landa Verdugo, que tenían un despacho de arquitectura y entre sus proyectos hicieron muchos planes maestros, sin duda el más importante, el de Cancún. Y pues a mí me ha tocado un poco ser el que preserva los documentos del plan maestro, preserva pues un poco las historias de mi abuelo vinculadas a Cancún, y entonces pues por eso estoy aquí, ¿no? Trato de venir lo más que puedo porque me encanta escuchar más historias y platicar las que yo sé. ¿Sabes algo del por qué se perdió el haber hecho la infraestructura hotelera, que es de lo mejor de Latinoamérica, y después las colonias, o sea, las supermanzanas que se hicieron y cómo se hicieron para los empleados de los hoteles que trabajaban y restaurantes? Se sobredensificó según el proyecto de tu abuelo. Dímelo tú, por favor. Sí, sí es así. Creo que sí es como una historia increíble el arrojo que tuvieron y que dijeron sí va a funcionar, lo vamos a hacer y funcionó. Y como parte de eso no se imaginaron que fuera a crecer tan rápido Sí. y que fuera a crecer tanto. Y pues después las facultades de planeación urbana, de supervisión, de todo eso, las deja pues primero Infratur, después Fonatur y pasan al gobierno municipal, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a ocurrir cosas un poco más cuestionables. Por ejemplo, los hoteles, había menos hoteles, ¿no? En la lotificación actual había espacios que estaban abiertos entre los hoteles y había accesos libres a la playa para quien circulaba por la avenida o por la ciclopista, por ejemplo. Sí. Y lo mismo sucede con las supermanzanas de la zona fundacional, que son, pues, la verdad, muy notables por la cantidad de espacio verde y áreas públicas que tienen. O sea, hay pocas ciudades en México que tengan tantas áreas verdes como Cancún. Y cuando empieza a crecer muy rápido la ciudad, para hacerlo más sencillo, más rápido, hacen la retícula que está al norte de la ciudad y se pierde pues un poco la riqueza de la zona fundacional, y además deja de haber espacios públicos y áreas verdes, Así al es. menos en la cantidad que hay en la zona fundacional. Desde un principio estaba planeado que en la playa se construyeran los hoteles. Sí. Sí, porque yo quería, para mí, mi sueño, yo conocí esto antes de que empezaran los hoteles. Y yo, cuando me dijeron eso, estaba yo en la playa. Me dijeron, van a construir hoteles aquí. Y me subí a la duna y vi la laguna. Y dije, ¿en dónde? Si no hay espacio. O sea, como dices, aquí parte importante de la historia es que la isla de Cancún era pues una isla y era en lugares muy angostas, Sí. ¿no? Incluso cuando había marea alta, a veces las olas rebasaban la isla y entraban a la laguna. Entonces ahí entran los ingenieros que tuvieron un papel muy importante en construir esa isla como un lugar habitable y por el que pudiera pasar una avenida por encima, ¿no? Entonces hubo todo un proceso de dragado de arenas para hacer la isla más ancha y resistente a las mareas. Sí. Pero de pronto hay un primer plano turístico en México en los años 50 que hacen los arquitectos Pani y del Moral para Acapulco, y ahí cometen el pecado de echar la calle para atrás y poner los hoteles adelante. Sí. Que para los turistas es una cosa muy padre porque pues, tienes acceso directo a la playa de tu hotel, pero para la ciudad es algo bastante negativo
porque pues, el espacio público de todos está tomado por estas entidades privadas. Exacto. Entonces, desafortunadamente el modelo de Acapulco se reproduce en Cancún y ponen los hoteles del lado de la playa, con la ventaja aquí de que hay laguna del otro lado. Entonces, siquiera el malecón o el posible malecón está del lado también en un lugar padre con los manglares y con la laguna de un lado. Pero sí, eso está desde el plan maestro. Aquí han sucedido cosas muy extrañas. Por ejemplo, van a hacer un malecón, el malecón de Tajamar, que ya lo conoces tú. Lo van a hacer y antes de que lo hicieran, yo les platico del malecón de Guayaquil y voy a Guayaquil y tomo toda la información de Guayaquil y se las traigo que era el mejor malecón del mundo, ¿no? Y hicieron aquí un malecón común y corriente, cuando el otro es autofinanciable y tiene centros comerciales, tiene una serie de cosas, tiene estacionamientos, y se convierte en una maravilla. O sea, y lo que tiene el de Guayaquil es que lo que domina ahí es el interés público, no el interés privado. Exactamente. Y ese creo que es uno de los grandes retos para Cancún, ver cómo hacer que el interés público vuelva a dominar la forma de la ciudad, que un poco lo vemos en ciertas partes de la zona fundacional, pero en la zona hotelera no lo vemos, ¿no? E incluso me acuerdo que había unos letreros, no sé si sigan, que decían acceso a la playa pública desde la avenida en la zona hotelera. Y yo siempre he creído que deberían de decir acceso público a la playa, porque todas las playas son públicas y son los accesos los que se privatizan, ¿no? Entonces, sí, para enfatizar que el acceso es público para todos, para llegar a un lugar que pues es para todos y pertenece a toda la gente de Cancún y de México. Y ahí es donde tiene que entrar el gobierno del municipio y del estado primero garantizar el acceso a las playas y después hacer infraestructura pública. O sea, tiene que haber un baño y un lugar donde cambiarse y eso lo tiene que facilitar el gobierno, porque entonces así se garantiza que se respete el acceso a esos lugares y que se proteja también los intereses de los hoteleros. Oye, orgullosísimo de tu abuelo. Sí, claro que sí. ¿No? Obvio, pues es una época muy padre de la historia de México en la que los arquitectos estaban al servicio público, ¿no? A hacer su obra para beneficio del país, ¿no? Y lo que siempre hizo mi abuelo y su hermano fue hacerlo de la manera más eficiente, para que costara menos, para que durara más y para que fuera de mejor calidad. Entonces siempre está esa como enseñanza de su trabajo como un beneficio social. Tan joven es Cancún que conozco a los pioneros, conozco a los fundadores, conozco a los que lo hicieron. En estos días estoy repitiendo la entrevista con Sigfrido Paz Paredes, en donde hablábamos de Savignac, de Sigfrido Neumayer, de todos los que vinieron, de Jorge Ruiz, el que hizo Huatulco, Ixtapa y todo eso. Pero bueno, ahí ¿sabes quién jaló muchísimo? Porque lo hizo aquí y lo hizo en Ixtapa y lo hizo en Huatulco, fue el Hotel Med. Los franceses pensaron en que eran lugares estratégicos, porque las playas de Francia y todo son horribles, pocos lugares como Cancún, ¿de acuerdo, Pocos Pablo? lugares en el mundo, claro. El mundo. En el mundo, es por eso, pues por eso viene de tanta gente y sobre todo tanta gente regresa, que creo que es lo que muestra realmente pues el impacto que tiene este lugar en la gente. Es un turismo Quien viene, regresa. repetitivo, el turismo que tenemos aquí. Así es. Y mira, para terminar, este doctor Alexander, muy buen tipo, muy conocedor, me hablaba de el desequilibrio que ya sucedió en Cancún con la alta capacidad económica, los hoteles y que sus trabajadores vivan en lugares paupérrimos, ¿no? Y le digo, pues tú me estás hablando de lo que has visto acá y que criticas esto, pero yo conozco Río de Janeiro y están tus favelas en la montaña que eran antes de lo que sucediera en Cancún. O sea, eso es algo que no se puede evitar en un lugar que tiene éxito. Sí, pero creo que se puede hacer un mucho mejor trabajo para que la ciudad esté menos segregada, porque pues es una ciudad segregada a fin de cuentas, y para que pues, las condiciones de vida sean un poco más equitativas. Sí.
Pero también, déjame decirte, la educación no nos ayuda mucho. A mí me gusta mucho el diseño de las supermanzanas, pero, por ejemplo, en las zonas más allá alejadas, hubo una presidenta municipal que quiero mucho, que es Magalia Chat, que dijo, le voy a poner drenaje a estas 50,000 familias. Y metió el drenaje para alivianar las 50,000 familias y no tiraran abajo la mierda y los desechos y todo el rollo. 5,000 se han conectado después de 15 años. Siguen desconectados. 50,000 familias que tienen un drenaje enfrente de su casa, pero como los desechos los tienen sus baños atrás, ¿qué trabajo les cuesta abrir toda su casa para hacer? Pero no lo hicieron. Sí nos falta una educación y nos falta que la autoridad tenga más huevitos y nos meta en cintura, ¿no? Sí, pues es la reglamentación y que se ejerza la reglamentación y que la reglamentación esté orientada al beneficio público, ¿no? No nada más a los inversionistas y a los hoteles, sino a la gente que vive en la ciudad, ¿no? Sí. Hay un cambio notable en los documentos originales de Infratur. Se llamaba a la ciudad de servicios, pero creo que es mucho más elocuente llamarla zona fundacional y empezarla a pensar con una ciudad con su propia historia, con sus propios procesos, y que obviamente el turismo sigue siendo lo principal, pero igual también puede empezar a haber otras actividades y otras visiones de lo que implica Cancún. Ahora, falta identidad. Creo que no es que haya una falta de identidad, sino que está en formación, ¿no? Sí. Y lo que veo es a la gente participando en la formación de esta identidad de manera muy activa y con ideas muy claras. Devuélvele un poquito de lo mucho que te ha dado Cancún. Eso es lo que debemos de dar. O sea, de veras, ¿no te has dado cuenta en qué ciudad vives? Número uno de turismo latinoamericano, pero aparte una ciudad que te ofrece un mar, que te ofrece una selva, que te ofrece una cultura maya, que eres parte de un movimiento que todo el mundo sabe que es Cancún, ¿no? Entonces, Pablo, te mando un abrazo, como saludan acá con la mano en el corazón y te dicen in Lakesh. Muchas gracias, Oscar. Yo también.